Veamos. Sí, ahora. Listo, listo. Bien, Quedamos con vos. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Como bien dijo Moni, seguramente muchos me conocen. Mi nombre es Belén Alfonso, estudié acá en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy. Y bueno, hoy tengo el placer de compartir con ustedes esta tarde el dictado del módulo de regímenes especiales. Hoy vamos a ver el tema de los trabajadores de casas particulares y, como bien dijo Mónica, mañana el tema de los convenios de corresponsabilidad gremial para entender, bueno, de qué se tratan, cuál es su importancia y, sobre todo, por qué surgen y los beneficios que generan. Vamos a ver también específicamente el convenio de corresponsabilidad gremial de la actividad del tabaco, que como sabemos es una actividad importantísima acá en la provincia. Y en el día de hoy vamos a tratar, bueno, este tema de las trabajadoras de casas particulares, viendo un poquito de teoría al principio para poder ubicarnos en el tema y conocerlo y entenderlo. Capaz que, bueno, muchos de ustedes capaz que ya tuvieron la oportunidad de leer sobre el tema y, bueno, no viene mal, diríamos, como repaso. Y para aquellos que no, les vendrá bien para conocerlo e interpretarlo. Bueno, ahora voy a comenzar a compartir un poquito las filminas. A ver si se ve. Ahí se puede ver, si alguien me puede decir, o Mónica, si se puede ver en pantalla completa. No, no se ve todavía en pantalla completa. Creo que tenés que poner presentar filminas. O F5. Ahí está. Perfecto. Bien. Perfecto. Buenísimo, gracias. Bien, como todos sabemos, en Argentina, como en otros países, uno de las problemáticas de índole social importantes es el tema del personal informal, diríamos, de la informalidad del personal, o de lo que nosotros usualmente conocemos como trabajadores negros. Esto, obviamente, esta informalidad implica que este tipo de trabajadores no tengan acceso a una obra social, a asignaciones familiares, tal vez a una cobertura de riesgo de trabajo por accidente o por enfermedades, o el día de mañana al derecho a jubilarse o a dejar una pensión para algún familiar. Y no solamente esta vulnerabilidad de derechos recae sobre el trabajador, sino también sobre la familia, que corre, diríamos, la misma suerte y sufre las mismas carencias. Acá en Argentina podríamos decir que uno de los sectores que registra un gran número de trabajadores en negro es el régimen de trabajadores de casas particulares, que si bien a lo largo de este tiempo se ha ido regularizando y se le ha ido reconociendo cada vez más derechos, existe todavía un gran número de trabajadoras que no han sido reconocidas como tales y que siguen trabajando bajo la modalidad digamos, en negro. Un poquito para entender la normativa que sustenta todo este régimen. Bueno, yo lo esquematicé como en una línea de tiempo para tener en cuenta ciertos años importantes referidos a la normativa, que nos muestra un poco la evolución de cómo, de pasar a ser consideradas servidoras domésticas, hoy hablamos de trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Si nos situamos en el año 1956, en ese año estaba vigente el decreto ley 326, que no era otra cosa que el estatuto laboral del servicio doméstico. ¿Qué es lo que alcanzaba o cuál era a dónde se aplicaba este estatuto? Bueno, se aplicaba a todas las relaciones de trabajo
dice que los empleados de ambos sexos presten dentro de la vida doméstica y que no importen para el empleador lucro o beneficio económico. Es decir, que era todo servicio prestado dentro del hogar, digamos, del ámbito familiar, referido a la limpieza, al cuidado de niños, al mantenimiento del orden, planchado, etcétera, lo que conocemos hoy y desde siempre, diríamos. Y siempre y cuando, dice, no importe para el empleador un lucro o un beneficio económico. Obviamente, se tiene que circunscribir al ámbito doméstico. Porque si nosotros, por ejemplo, hablaríamos de una trabajadora que presta servicios dentro del ámbito doméstico y tal vez tengo una hostería, por ejemplo, y la llevo a que me haga las camas o que esté me preste los servicios de mucama, hoy en día correspondería que no quedaría excluido, diríamos, del servicio de casas particulares y correspondería que se le aplique el convenio colectivo correspondiente. En su momento, en el año 56, también se establece como una cierta limitación de quienes no podían estar dentro de este régimen del servicio doméstico, y decía que eran aquellos trabajadores que prestasen servicios por un lapso inferior a un mes, o aquellos que trabajasen menos de 4 horas por día, o que lo hagan por menos de 4 horas, o de 4 días a la semana, para un mismo empleador. En cuyo caso se consideraba que no estaban dentro de lo que implicaba el servicio doméstico, sino que se lo tomaba como un trabajador autónomo. Si vemos un poquito el encuadramiento de este decreto, podríamos decir que si es un trabajador, si era una trabajadora que prestaba servicios dentro del ámbito familiar, que no generaba un lucro para el empleador y que trabajaba, tenía una relación de más de un mes, de más de 4 horas por día, o de 4 días a la semana, o de más de 4 días a la semana, entonces se los consideraba laboralmente como empleados dependientes y se los encuadraba en el régimen general de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en relación de dependencia. Y si no era así, o sea, no cumplía con las condiciones preestablecidas por este decreto, entonces se los consideraba autónomos y se regían bajo el régimen de los trabajadores autónomos. Si volvemos un poquito a la línea del tiempo, pasamos luego al año 1999, donde hablamos de la ley 25.239. En realidad esto es una ley de reforma tributaria, que en uno de sus títulos, que específicamente es el título 18, establece un régimen especial de seguridad social para los empleados en relación de dependencia, de carácter obligatorio, ¿sí? Manteniendo vigente, digamos, lo establecido por el Estatuto del Personal del Servicio Doméstico, que era el decreto del que recién mencioné. Entre otras cosas, digamos, la ley esta 25.239 establece lo que conocemos ahora como el esquema de cotizaciones. En su momento, este era el esquema original, diríamos. Se dividían a las trabajadoras de acuerdo a la cantidad de horas que trabajaban por semana, y se establecía el monto a pagar en concepto de aportes y contribuciones. Y se establecía que, por ejemplo, las trabajadoras que prestaban servicio por 6 horas o más pagaban aportes por 8 pesos, contribuciones por 12, y así sucesivamente, o sea que podríamos decir que había cierta limitación en cuanto a la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Se consideraban bajo este régimen aquellas que trabajasen de 6 horas o más. Entonces, si también vemos el encuadramiento de esta ley, decíamos, bueno, por el decreto ley 326, si no cumplían con las condiciones que se establecían en ese decreto, se los consideraban autónomos, sino dependientes, y se regían por la ley de jubilaciones y pensiones general. Ahora, la ley 25.239 establece como una cierta limitación, en donde dice, bueno,
Las trabajadoras que presten una actividad por 6 horas o más van a tener los beneficios del régimen que establece la ley en su título 18. En cambio, si no lo cumplen, se los considerará autónomos y hasta ese momento ya había surgido el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el monotributo, entonces no estarían encuadrados, diríamos, dentro del régimen de servicio doméstico. Se me salió la presentación. A ver, ahí volví. Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Gracias. Si nos ubicamos después en el año 2005, surge la ley 26.063, que en el título quinto habla también, o sea, sigue con este régimen especial de seguridad social para los empleados del servicio doméstico, pero a diferencia del anterior, lo que dice es que va a contemplar tanto a los que se consideraban dependientes como autónomos, o sea, diríamos, deja de lado esa limitación de las 6 horas y los incluye a todos bajo este régimen especial. Bien, ahora, nos adentramos a la ley vigente, la normativa vigente, que se fue aprobada a partir del año 2013 y que es la ley 26.844, y que establece un régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Volvamos. Aquí. Bien. Esta ley, primero que nada, deroga el decreto 326 del año 56 y establece como ámbito de aplicación en su artículo primero, diciendo que, bueno, este régimen especial de contrato de trabajo va a regir para todo el territorio de la nación, o sea, para toda la Argentina de punta a punta, y va a incluir aquellas relaciones laborales que se establecen entre empleados y empleadas por aquel trabajo que preste en casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean ocupados por tales labores. En realidad, ¿qué vemos de diferente, diríamos, en el nuevo régimen? Es que ya no se tiene en cuenta la cantidad de horas prestadas por la trabajadora. Antes veíamos limitaciones que las excluían del régimen en cuanto a horas semanales trabajadas. Hoy en día no, cualquiera fuere la cantidad, o sea, si trabaja 1 hora también se la incluye dentro de este régimen especial. ¿Y en qué se aplica? Bueno, se aplica a todo trabajo, diríamos, que tenga que ver con la prestación de servicios o la ejecución de tareas relacionadas con la limpieza, con el mantenimiento, por ejemplo, con la asistencia personal y acompañamiento de miembros de la familia, o también podría ser, por ejemplo, el tema de alguna tarea específica como un cocinero, ¿sí? U otra tarea que necesite alguna idoneidad, diríamos, o algún conocimiento específico sobre algo. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de acompañamiento y cuidado de personas, obviamente no se trata de algo terapéutico, sino que es más bien de asistencia, qué sé yo, de entretenimiento, en el caso de los niños. No es terapéutico. Bien, después, con respecto a este régimen especial del contrato de trabajo, podríamos decir que sigue vigente lo establecido en el título 18 de la ley 25.239 con respecto a las cotizaciones que se establecían en su momento, obviamente con ciertas modificaciones, porque la AFIP fue facultada para modificar los montos de estas contribuciones y aportes a las obras sociales,
contenidas en ese título de la Ley 25.239, pero con ciertas, como les digo, modificaciones, porque ya la división en cuanto a los aportes y contribuciones que se abonan son diferentes, ya lo vamos a ver enseguida. También esta ley establece ciertas exclusiones y prohibiciones, es decir, enumera en qué casos las personas no podrían estar comprendidas dentro de este régimen, y entre ellas dice, bueno, aquellas personas contratadas por personas jurídicas, o sea, solamente se considerarán trabajadoras de casas particulares aquellas cuyo empleador sea una persona física. Si ya hablamos de una persona jurídica, directamente está excluida. Lo mismo las personas emparentadas con el dueño de casa, como ser el padre, el hijo, el hermano. Obviamente no podemos suponer que hay un vínculo de tipo laboral, digamos. Por lo tanto, quedan excluidas. Luego tenemos a las personas que realicen tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad. Como dije, si se trata de un cuidado de tipo terapéutico, quedarían excluidas. Ahora, si se trata de un servicio o una tarea o una asistencia, perdón, de tipo de acompañamiento, de entretenimiento, etcétera, se los considera dentro de este régimen. Bien, tampoco se van a considerar a los choferes que estén destinados a transportar a las personas de la familia. Lo mismo las personas que convivan digamos, en el alojamiento con el personal de casas particulares y que no presten servicios de igual naturaleza. O sea, este es el caso de personas que están trabajando para la casa de familia y que tienen algún familiar que también convive en la misma casa, pero bueno, que obviamente no están comprendidas porque no están realizando dichas tareas. También las personas, dice que además de realizar tareas de índole domésticas, deban prestar otros servicios ajenos a la casa particular u hogar familiar, con cualquier periodicidad en actividades o empresas de su empleador. Claro, este es el caso de, como mencioné anteriormente, una persona que tal vez trabaja en mi domicilio y que yo tengo, por decir un ejemplo, un hotel, y lo llevo a trabajar también ahí para que me limpie. Se entiende en ese caso directamente que la relación laboral va a ser regida por el convenio colectivo de trabajo que corresponda a esa tarea, diríamos, de esa actividad que es ajena al ámbito doméstico. Y por último, tenemos a las personas empleadas por consorcios de propietarios, conforme a la ley 13.512, que tiene que ver con los clubes de campo, los barrios privados u otros sistemas de condominio. Entonces, bueno, eso es por un lado el tema de las exclusiones y las prohibiciones. Otro tema importante a ver es el tema de la jornada de trabajo. La ley establece que como máximo la jornada de trabajo semanal será de 48 horas y la diaria de 8 horas, pero le da la facultad al empleador de poder distribuir esas 48 horas semanales entre los días laborales, diríamos, de la semana, pero con la condición de que no exceda las 9 horas diarias. Y tampoco que en el caso de los días sábados no exceda las horas 13. O sea, que, por ejemplo, se me ocurre decir, bueno, de lunes a viernes me trabaja 9 horas, serían 45 horas. Y los sábados, para poder completar la jornada semanal, que trabaje 3 horas, entonces ya tendríamos ahí las 48 horas semanales. O sea, que serían de lunes a viernes de 9 horas diarias y los sábados de 3 horas
para completar el máximo fijado semanalmente. Obviamente, todas las horas que se trabajen por encima de la jornada máxima se van a considerar horas extras y por lo tanto se deberán pagar como tales. Si son días comunes, al 50%, y si son días, horas que se trabajen después de los sábados a las 13 horas, o los domingos o feriados, se pagarán al 100%. También se establece un régimen de descansos que, en el caso de las personas que trabajan hasta los sábados, se dice que, deberán descansar por lo menos 35 horas corridas, que serían las 24 horas del domingo y las 11 horas del sábado. Bien, por otro lado, hay una limitación en la jornada de trabajo de aquellos menores que tienen mayores de 16, y hasta 18 años, porque dice que no podrá superar las 6 horas diarias de labor y las 36 horas semanales. Esa es una condición para aquellas trabajadoras que tienen ese rango de edad. Y solo se admitirán jornadas con retiro. Con respecto a las remuneraciones, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ahora tiene la potestad de determinar a través del dictado de resoluciones las escalas salariales mínimas a tener en cuenta al momento de liquidarle a las trabajadoras. ¿Por qué se dice mínimas? Porque en realidad las trabajadoras de casas particulares no pueden cobrar menos de lo que se establecen en las escalas salariales. Sí se pueden cobrar más. O sea, si yo considero por decir que mi niñera debería cobrar más de lo que fija la escala salarial, no hay ningún problema. Lo que sí, no le puedo pagar menos de lo que fija la escala. Y obviamente las remuneraciones van a estar relacionadas con la categoría laboral, con la modalidad de prestación y si hablamos de pagos mensualizados o por hora. Ya vamos a ver ahora qué es cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de categorías, la ley establece 5 categorías, que va desde lo más importante, o por decir lo mejor remunerado, a lo menos remunerado. Ya lo vamos a ver igual en las escalas. Por un lado, determina el caso, de aquellas supervisoras o supervisor que se encarga de coordinar o controlar las tareas que realizan otras personas. En una segunda categoría establece el personal de tareas específicas, como pueden ser los cocineros, o alguna otra tarea que requiera alguna idoneidad del personal. En una tercera categoría hablamos de los caseros y las caseras, o sea, el personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda. Luego tenemos la asistencia y cuidado de personas como otra categoría, que acá encuadramos a las niñeras o a aquellas personas que cuidan de nuestros adultos mayores. Obviamente, como dije anteriormente, no pueden ser cuidados de tipo terapéutico, sino de acompañamiento, de entretenimiento. Y por último, el personal para tareas generales, que son aquellas trabajadoras que se dedican a la limpieza, al lavado, planchado, elaboración y cocción de comidas, y toda otra tarea típica como mantener el orden en el hogar. Si tenemos el caso de tareas que le asignamos a una trabajadora que esté incluida en más de una categoría, o sea, por decir, yo tengo una trabajadora que en realidad la contraté para que me preste servicios de limpieza, me ordene la casa, qué sé yo, me planche, me lave,
pero 2 veces a la semana también necesito que se dedique al cuidado de un niño. Entonces, en ese caso, lo que dice la ley es que se va a pagar o remunerar a esa persona teniendo en cuenta la actividad principal que desempeñe con habitualidad. ¿Sí? Si yo la contraté realmente para la limpieza, para el lavado, el planchado, etc., y adicionalmente le digo que 2 o 3 veces a la semana cuide de mi hijo por un par de horas, entiendo que se le debería remunerar como un personal de tareas generales. Diferente del caso si la contraté para el cuidado de niños y cuando está libre, en sus momentos libres, le digo, ayúdame con el mantenimiento de la limpieza de la casa o lavame, qué sé yo, un poco de ropa, lo que fuere. Entonces, en ese caso, lo encuadraríamos dentro de lo que es asistencia y cuidado de personas. Disculpe, hay una consulta. Si cocina a diario y a su vez limpia, serían 2 categorías diferentes, pero que las hace de manera continua, regular. ¿Ahí se paga la que es de mayor jerarquía o sí, se paga doble? No, se paga la categoría, diríamos, de mayor remuneración, que en ese caso sería, volviendo a las categorías, la de tareas específicas. Obviamente la ley lo que dice es que tenemos que determinar cuál es la actividad principal, ¿sí? Porque si yo la contraté para que cocine exclusivamente y qué sé yo, algunos días le digo que también me ayude con la limpieza, con el lavado, yo entiendo que la deberíamos encuadrar dentro de lo que es el personal para tareas específicas. Bien, gracias. Con respecto a las modalidades de prestación, tenemos que distinguir 3 modalidades. Los trabajadores que prestan tareas sin retiro, que es lo que nosotros conocíamos como trabajadoras de cama adentro, que obviamente tienen que ser para un mismo empleador y residir en el domicilio donde cumplen las tareas. Y luego tenemos las otras modalidades, que son las trabajadoras que prestan tareas con retiro para un mismo y único empleador, y aquellas que prestan tareas con retiro, pero para diferentes empleadores. Ahora, con respecto a la remuneración, habíamos dicho que se podía pagar por hora o se podía pagar mensualmente. ¿Cuándo consideraríamos que se tiene que pagar por hora y cuándo mensual? El año pasado, la Comisión Nacional de Trabajos en Casas Particulares se expide a través de la resolución número 1, diciendo que si una trabajadora presta sus servicios por 24 horas o más, en ese caso se considerará como modalidad de liquidación la modalidad mensual. Obviamente que se tendrá en cuenta cuántas horas a la semana trabaja para poder determinar la remuneración correspondiente, porque ya voy a explicar en un ratito el tema de cuándo se considera jornada parcial o total, diríamos. Total sería la de las 48 horas. Y parcial es cuando brinda servicios por menos horas en el mes o en la semana, diríamos, pero son más de 24 horas. O sea, tendríamos que tener en cuenta que para distinguir entre pagarle por hora o por mes, hay que tener en cuenta si son 24 horas o más, o si son menos de 24 horas. Si son menos de 24 horas, el salario que le va a corresponder liquidar va a ser, de acuerdo a lo que se establece en la escala salarial, valor hora. Con respecto a la jornada completa o parcial, bueno, sabemos que la legislación laboral considera que existe trabajo a tiempo parcial
cuando el trabajador cumple una jornada laboral inferior a las 2/3 de la jornada, 2/3 partes, diríamos, de la misma. Y en este caso, el sueldo se calcula en forma proporcional al sueldo total mensual para la categoría laboral en la que desempeña. O sea, es lo que yo decía recién. Si la trabajadora, por decir un ejemplo, trabaja de lunes a viernes, 6 horas, estamos hablando de 30 horas semanales. Por lo tanto, supera las 24 horas en la semana, pero no llega, diríamos, a las 48 horas totales, que vendría a ser la jornada máxima. En ese caso, lo que se hace es aplicar una regla de 3 simple para pagarle en forma proporcional. Entonces, si para 48 horas es tanto el monto, para 30 lo que corresponde. En cambio, si una trabajadora presta servicio por diríamos, por una jornada que implica más de 2/3 partes de la jornada laboral completa, que en este caso sería de 32 horas semanales o más, en ese caso el trabajador va a cobrar la remuneración completa, por más que no se trate de las 48. No sé si me explico. No sé si está quedando claro lo que estoy diciendo. Sí, no sí. Me dicen. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Ahora vuelvo a ver. Con respecto al adicional por zona desfavorable, la ley establece en uno de sus artículos que para aquellas provincias del sur de la Argentina, como son La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, bueno, todas las que están acá enunciadas en la filmina, se les pagará un adicional por zona desfavorable equivalente actualmente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría. Bueno, en este caso, en la provincia de Jujuy, no aplicamos este adicional, pero lo mencionaba a modo de que se conozca que existe, digamos, y que lo liquidan en el sur del país. Respecto a las remuneraciones, como había mencionado anteriormente, la Comisión Nacional de Casas Particulares establece las escalas salariales vigentes y generalmente los hace una vez al año. Hasta el mes de agosto, esta era la escala vigente, o sea, la que se había establecido para el mes de junio, se liquidó junio, julio y agosto. Ahora, el mes de septiembre, que se va a pagar los primeros días de octubre, ya se va a aplicar otra escala que está aprobada, diríamos, por esta comisión. Y como podemos ver, acá en la escala salarial, la remuneración se paga dependiendo la categoría, dependiendo la modalidad de prestación, si es con retiro o sin retiro, y si se le va a pagar mensualmente o se le va a pagar el valor hora, que puede ser que se le pague al finalizar la semana, o cada 15 días, o sea, eso ya lo establece el empleador con la trabajadora. Lo que les quería comentar también era que si observamos el tema de las remuneraciones, va disminuyendo a medida de que pasamos de una categoría a otra. O sea, la categoría de supervisora tiene una remuneración mayor al personal, por ejemplo, de tareas generales, porque se entiende, bueno, que tiene personal a cargo, responsable de otras tareas, y por lo tanto el monto de la remuneración es superior. En el caso de los caseros, sí
acotar de que solamente tienen la posibilidad, diríamos, de la modalidad de trabajo sin retiro. Acá, bueno, está repetido el monto, pero en realidad acá en la columna donde dice con retiro no iría, digamos, son los 225,50 que se le paga si se liquida por hora y los 28.606 si se le paga por mes. Bueno, ahora con respecto a lo nuevo, diríamos, lo que está vigente para este año. Por un acuerdo suscripto entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y las cámaras empresarias, se estableció para este año y parte del año que viene un incremento del 42% total, digamos. ¿Qué se va a pagar? O que en realidad, mejor dicho, que se viene pagando en 4 cuotas. En junio se pagó el incremento del 13%, que se aplicó para los sueldos liquidados en junio, julio y agosto. Ahora en septiembre, que se va a pagar los primeros días de octubre, se va a aplicar un incremento del 12%, en diciembre del 5% y en marzo del año que viene del 12%. Bueno, lo que se establecía era que el incremento no iba a ser obligatorio, sino que se podía convenir entre el empleador y la empleada un sueldo o pago por hora que contemple una cifra menor, pero siempre y cuando no sea inferior al límite del salario mínimo vital y móvil. Con respecto a la antigüedad, esto es la verdad que muy novedoso y es único en la historia, en lo que va, diríamos, de la evolución en el régimen del servicio doméstico de casas particulares, porque hasta ahora la trabajadora no percibía un adicional por antigüedad. A partir de este acuerdo se le va a pagar por primera vez el 1% de antigüedad calculado sobre la remuneración base, y se va a empezar a liquidar ahora con el mes de septiembre de este año. Lo que sí hay que tener en cuenta es que independientemente de la fecha de ingreso de la trabajadora, se va a pagar el 1% de antigüedad contado desde el 1 de septiembre del año 2020. O sea que si una trabajadora ya venía prestando servicio desde antes del año 2020, igual se va a computar a los fines de esta adicional por antigüedad solo el 1%, porque se va a considerar como fecha inicial, diríamos, el 1 de septiembre del año 2020. Y también se agrega diríamos, incremento, un 2% más en el caso de aquellas trabajadoras que trabajan en el sur de la Argentina, de lo que había nombrado hace un ratito sobre el adicional por zona desfavorable, se le va a incrementar un 2% más. Por lo cual, la escala, diríamos, vigente, ahora quedaría para el sueldo de septiembre con estos montos. Como mencioné, se divide por categoría, por modalidad, si es con retiro o sin retiro, y también si se liquida en forma mensual o por hora. Entonces, hoy estamos hablando, por ejemplo, de una persona que nos ayuda con el cuidado de los niños, y que es, diríamos, con retiro, de 31.000 pesos, 31.644 al mes, y si no, de 279,50 la hora. Y como dije anteriormente, dependiendo de la cantidad de horas que nos preste semanalmente, le vamos a liquidar bajo esta modalidad por hora o por mes. Con respecto a los aportes, las contribuciones y la ART. Los aportes a la obra social están a cargo del trabajador. ¿Esto qué significa? Que si bien nosotros lo pagamos todos los meses a través de un volante electrónico de pago, o bien yendo con el formulario algún Rapipago o Pago Fácil,
Esos aportes son descontados en el recibo de sueldo de la trabajadora. Ya están a cargo de ellas. Las contribuciones, en cambio, que tienen que ver con la jubilación y la RT, van a estar a cargo del empleador. Estos importes de aportes y contribuciones se van a determinar de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas y a la condición del trabajador. Ya vamos a ver en un ratito cuáles son los valores de esas cotizaciones que se deben ingresar al régimen de seguridad social, que dependiendo de la condición del trabajador, si es jubilado, si es activo o si es un menor que tenga una edad entre 16 y 18, va a variar el importe que se va a ingresar. Y lo mismo referido a la cantidad de horas, que vamos a ver que hay, se los clasifica dependiendo de la cantidad de horas prestadas. ¿Cómo se abonan estos aportes y contribuciones? Como dije anteriormente, a través de un BEP, que se va a generar a través de la página de AFIP, o manualmente se los puede presentar a través del formulario 102 en algún Rapipago o Pago Fácil. Con respecto a la RT, la RT la paga el empleador, su monto es determinado de acuerdo a los aumentos que se vayan dando de las remuneraciones. En cambio, los componentes de la obra social y de la jubilación se van incrementando una vez al año. La RT se paga en el mes en curso. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando veamos, por ejemplo, el caso del alta de una trabajadora, vamos a ver que al momento de darle el alta, nosotros tenemos que pagar la RT. No así la obra social y la jubilación, que se abona a mes vencido. ¿Sí? Eso lo vamos a pagar recién al mes, pasado el mes de incorporada a la trabajadora. Con respecto a la RT, es importante que uno ya tenga, cuando decidamos contratar a una trabajadora, es importante que tengamos definido qué RT vamos a contratar, porque si no, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo te asigna en forma, de oficio, digamos la RT, por sorteo. Entonces, si uno quiere tener contrato con determinada RT, es importante que lo hagamos previamente para que al momento de darle el alta, generalmente impacta a las 24 horas, aparezca después la RT contratada. Con respecto al tema de los aportes de la obra social, se van a pagar hasta el día 10 de cada mes, o sea, tanto los aportes como las contribuciones se pagan hasta el 10 de cada mes, y en cambio el aporte voluntario que hagan los trabajadores, ya sea porque quieren adherir a algún familiar a la obra social o porque quieren pagar diferencias, que vamos a ver por qué, en cuanto a obra social o aportes jubilatorios, lo hacen pueden hacerlo hasta el 15 de cada mes y lo van a hacer a través de un formulario específico que es el 575. Pasado estos días, o sea, si yo pago los aportes y contribuciones después del 10, obviamente se cobrarán intereses, lo mismo en el caso de los aportes voluntarios. Con respecto al régimen de vacaciones, la ley, establece un régimen de vacaciones que, de acuerdo a la cantidad de meses trabajados, en realidad a los años trabajados, y en el caso de que la trabajadora haya comenzado hace pocas semanas, también lo prevé. Por un lado, si vemos el tema de los años, decimos que si ya cumplió los 6 meses y hasta los 5 años, se le va a otorgar vacaciones por 14 días. Si superó los 5 años hasta los 10, se le va a otorgar 21 días de vacaciones.
si supera los 10 y hasta los 20, 28 días, y más de 20 años, se les va a otorgar 35 días de vacaciones. Y en el caso de aquellas trabajadoras que no cumplieron los 6 meses, se va a tener en cuenta las semanas, la cantidad de semanas trabajadas. Entonces, si son de 4 a 7, se le va a otorgar un día, si son de 8 a 11, 2 días, corridos siempre. Si son de 12 a 15, 3 días, y 16 a 19 semanas, 4 días. ¿Cómo se va a hacer cómo se van a asignar estas vacaciones? Y se va a tomar en cuenta la antigüedad que tenga el trabajador al 31 de diciembre del año al que le corresponde. Las vacaciones se van a otorgar a partir del 1 de noviembre hasta el 30 de marzo. Se pueden otorgar en forma, diríamos, proporcionales, o sea, decir, bueno, te doy 2/3 partes de tus vacaciones ahora en diciembre y la tercera semana que te toca en, qué sé yo, en marzo. Se puede siempre y cuando el empleador, digamos, le asegure el otorgamiento de vacaciones de 2/3 partes en forma corrida. Después, con respecto también al pago, es que se abona al inicio de las mismas, o sea, se abona antes de que se las tomen, y a diferencia de lo que conocemos en cuanto a la liquidación de las vacaciones, no se habla acá de plus vacacional, sino que se calcula multiplicando el número de días que se toma por vacaciones por el valor diario percibido en el mes. O sea, si la trabajadora le corresponde 14 días de vacaciones, se va a multiplicar 14 días por el valor diario que surja de dividir el monto mensual en 30. O sea, acá no existe el plus vacacional, eso que dividimos en 25 y demás, sino que directamente es algo simple, se multiplica el número de días por el valor diario. Bien. Ahora, con respecto a las cotizaciones del régimen de seguridad social. Yo había dicho que dependiendo de la condición del trabajador y de la cantidad de horas semanales trabajadas, se iba a pagar determinados importes, en concepto de aportes a la obra social y de contribuciones que tienen que ver con la jubilación y la cuota de RT. En el caso de los trabajadores considerados como activos, o sea, aquellos que tengan más de 18 años, si trabajan menos de 12 horas, se va a pagar un importe total de 499,34 pesos, que va a estar constituido por 114,32 de aportes, que van a estar a cargo del trabajador, 40,35 a cargo del empleador y 344 en concepto de RT, también a cargo del empleador. Y así sucesivamente, o sea, si consideramos la categoría de 16 horas o más, el importe a pagar total en el BEP que generemos va a ser de 2.319,71, constituido por 1.408,87 de aportes, 117,68 de contribuciones y de RT por 793,16. Profesora, ¿Sí? te hago una consulta. Para aquellas personas que, por ejemplo, han trabajado del 2017 al 2019 y solamente trabajaron de 12 horas a 16 horas, y ya no tienen relación con el empleador, ¿cómo tienen que hacer para pagar la diferencia? O sea, cuando trabajaron solamente 12 horas y solamente el empleador le pagó sobre las 12 horas, pero ellas no sabían que tenían que pagar esa diferencia. ¿Cómo se hace para pagar? Y está el formulario el 575, que es el Ajá. que, por medio del cual se pagan, diríamos, las diferencias que hay que determinarlas
para poder completar las 16 horas o más. O sea, en este caso, se dice que, bueno, para los aportes a obra social es de 1.408,87, ¿sí? Eso es mínimamente lo que hay que pagar para poder acceder a una obra social. Y si esa trabajadora trabajaba 12 horas y menos de 16, entre 12 y 16, digamos, Sí. pagaba, obviamente estos valores son de ahora, pero en su momento no recuerdo cuántos son los importes, pero ponele, o sea, tienen que pagar la diferencia entre 1.408,87 y 211,83. Ajá, porque más específicamente, ¿sabe para qué era este tema? Que muchas personas, como salió está la ley, la 29670, creo, para jubilarse, y muchas personas trabajaron como servicio doméstico y se están dando cuenta de que han trabajado, pero de 12 a 16 horas, tienen recibo de sueldo, todo, pero No han podido. en el SICAM no pueden hacer porque ellos tienen que completar con las 16 horas, si no, no pueden hacer el SICAM. Claro, así es. O sea, por eso la ley establece que a través de este formulario, el 575, la trabajadora tiene la posibilidad de pagar esa diferencia para poder acceder a las contribuciones de jubilación y también acceder a una obra social. Claro, pero esta cosa solamente sería para regularizar el periodo ese, del 2017 al 2019, y solamente se puede pagar sobre, no la obra social y la RT, sino solamente la parte de... La parte de jubilación, claro. Sí. Sí, sí, tenés razón, sería específico, en este caso sería en realidad entre los 117,68 y los 80,68, que actualmente es el valor actual. Sí, te puedo averiguar, si querés para mañana, el tema de que en ese caso, si tiene que pagar, digamos, los valores actuales, por más que se refería a periodos viejos, si aplicaría, digamos, los valores actuales o se aplicarían esos valores antiguos, pero con intereses. Bueno, y si se paga así, automáticamente en el AFIP se cambia el sistema y se pone 16 horas, o eso también se hace un trámite en el AFIP para que pongan después de pagado 16 horas o más. Eso te lo averiguo también, cómo sería. Bueno, gracias. ¿Cómo se aplicaría en ese caso? Gracias, profesor. Te lo averiguo, si de ser posible, para mañana. Gracias. Bien. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿O tienen alguna duda? ¿Estoy siendo clara? Bien. Con respecto ahora, entonces, veíamos, como decíamos, dependiendo de la condición del trabajador y la cantidad de horas trabajadas, las cotizaciones van a variar. Este es el caso de los menores de 18, pero mayores de 16. Como vemos, acá en este caso, no se pagan las contribuciones a la jubilación, ¿sí? Los aportes y la RT. Y en el caso de si se trata de jubilados, se va a pagar lo que es contribución a la seguridad social, para la jubilación, perdón, y la RT, no así los aportes, porque se entienden que ya gozan de la obra social del PAMI o de otra obra social que tuvieron. Y bueno, esos serían los importes actuales, digamos, con el que se está rigiendo ahora la liquidación para los trabajadores de casas particulares. Bueno, y ahora viene el tema este que hablábamos recién, de cómo puede hacer el trabajador para acceder a tener una jubilación cuando trabaja menos de 16 horas. Entonces, lo que yo decía era que, bueno, a través del formulario 575, el trabajador va a pagar esa diferencia que existe entre la categoría en la que se encuentra y el monto establecido para la categoría de 16 horas o más,
que actualmente es de 117,68 para el trabajador activo. Y en el caso de la obra social, también para poder tener acceso a las prestaciones de una obra social, tiene que tener pagado como mínimo la cuota establecida para la categoría de 16 horas o más, que actualmente es de 1.408,87 para el trabajador activo. Con respecto a la obra social, bueno, en realidad la obra social de las trabajadoras de casas particulares es la del personal auxiliar de casas particulares, pero eso no quita que la trabajadora pueda elegir la obra social que ella desee. Tiene que hacer obviamente el trámite ante la obra social elegida y al tercer mes, diríamos, impacta este cambio y puede empezar a hacer uso de las prestaciones de esa obra social elegida. Lo que es Disculpe, eso es en la teoría, en la práctica las obras sociales no las aceptan. A los monotributistas tampoco, pero a las amas de casa menos todavía. Entonces ahí se puede hacer alguna otra cosa, hay alguna otra obra social acá en la provincia de Jujuy que puedan acceder o que usted tenga conocimiento de que las están tomando. Sí, yo sabes que particularmente tengo una chica contratada en mi casa que me cuida a mis hijos. Ella hizo el trámite de cambio de obra social y como vos bien decís, son muy pocas las que te reciben al personal de casas particulares, pero hay una que ya te voy a decir un ratito, ya me voy a acordar cuál es, las recibió y que la verdad que le está prestando los servicios bastante bien. Porque esta obra social de personal auxiliar de casas particulares no tiene una sede acá en Jujuy. Entonces, es verdad, es muy, muy difícil para la trabajadora a la hora de ir al médico conseguir que la atiendan y demás. En su momento, OSECAC estaba recibiendo a las trabajadoras de casas particulares, pero el año pasado he tenido un caso de una persona que conozco que quiso adherirse y no la dejaron, digamos, no la aceptaron. Entonces hay que ver bien qué obra social están aceptando al personal de casas particulares, o si no piden que se pague un adicional, que es bastante alto y bastante representativo, digamos, para el sueldo que ellas tienen. Bien. Pero sí, es la realidad, diríamos. Hay un tema con las obras sociales a elegir que no todas las están aceptando. Lo mismo que a los monotributistas. Bien, por último, hablar de un beneficio que se le daríamos al empleador de estos trabajadores, que es la deducción del impuesto a las ganancias. A través del formulario 572, o sea, a través del aplicativo CIRADIC, el empleador tiene la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias dos conceptos. Por un lado, la retribución o la contraprestación que se le abona a la trabajadora, y por otro, las contribuciones patronales ingresadas, o sea, lo que veíamos recién, lo referente a jubilación y a RT. Pero existe un monto máximo a deducir que va a estar dada por el monto que se establezca para el mínimo no imponible anual, que en el caso de las presentaciones que hicimos últimamente de ganancias del año 2020, estaba fijado en 123.861,17 y, bueno, actualmente está en 167.678,40. O sea que estos son el monto tope, diríamos, a deducir sería 123.861,17. Si las contribuciones y las remuneraciones de la trabajadora superan ese monto, no se podrán deducir, sino hasta los 123.000.
Bien. Bueno, chicos, esto sería la primera parte, digamos, de la teoría, que era un poquito para poder entender y conocer el régimen para aquellos que no habían tenido la posibilidad de hacerlo, y para aquellos que sí, a modo de repaso. No sé si fui clara, si no me preguntan y lo vemos. ¿O quieren que vayamos a hacer una pausita y empezamos con la parte, diríamos, de lo que es el alta o registración de una trabajadora a través de la página de AFIP y la generación del recibo de sueldo? Ustedes me dirán qué prefieren, si quieren que sigamos o quieren que cortemos, como ustedes quieran. ¿Qué hacemos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, nos tomamos 10 minutos, 15 minutos. Contadora. Sí, yo no tengo problema. Lo que quieran ustedes, diríamos la mayoría. Si quieren que sigamos, seguimos. O si no, hacemos una pausita para que tomen algo. Una Un pausa, tecito, piden. algo. Sí, sí. Pausa, pausa. Gracias. Bueno, 10 minutos. bien. Cortamos. Entonces, A las 18:20 volvemos. bien, Moni. Gracias. Dale, listo.
Bueno, pasaron rápido los 10 minutos, ¿no? Sí, volando. Volando. ¿Reanudamos? Dale, continuamos entonces. Muy bien. Adelante, contadora. Espera, les quiero compartir un segundito. Bien. Perfecto, se ve. Continuando con la clase, ahora vamos a ver, diríamos, la parte más divertida, porque la primera parte era más teórica. ¿Cómo se registra el alta de la trabajadora de casas particulares? Todo se hace a través de la página de AFIP, tanto el alta como la liquidación de la remuneración de este tipo de trabajadoras. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Únicamente el CUIL o quit del empleador y una clave fiscal que como mínimo tenga un nivel 2. Entonces, ¿cómo se hace la registración? Bueno, ingresamos a la página de AFIP, colocamos el quit o CUIL del empleador, la clave fiscal. Bueno, en realidad le agregué estas filminas para recordar un poquito cómo podíamos obtener la clave fiscal si es que no la tenía el empleador, que podía ser a través de la aplicación bajada en el celular, a través del home banking, a través también del cajero automático, o bien a través yendo, diríamos, a la agencia. Bien, ese es un poquito más que nada para recordar cómo se obtiene una clave fiscal de nivel 2. Pero bueno, eso lo vamos a obviar para no atrasarlos. Con respecto al alta, digamos, si nosotros al ingresar con la clave fiscal no vemos el portal del personal de casas particulares, entonces lo que tenemos que hacer primero es dirigirnos al servicio de administrador de relaciones de clave fiscal y adherir el servicio. Bueno, eso lo hacemos a modo de recordatorio. Lo que hacemos es hacer clic en adherir servicios. Vamos a seleccionar AFIP, los servicios interactivos de AFIP, y dentro de los servicios interactivos elegimos el personal de casas particulares o sistema registral especial, digamos, de este tipo diríamos, el registro especial de seguridad social, que referido al personal de casas particulares. Bien, una vez dado de alta, sabemos que tenemos que volver a salir y volver a ingresar con la clave, y vamos a ver en la pantalla ya dado de alta el servicio, y que al hacer clic vamos a ver esta pantalla desplegada, diríamos, vamos a tener la posibilidad de dar el alta del trabajador. ¿Qué es lo que tenemos que contar como información importante antes de dar el alta? Primero, los datos personales. Tenemos que tener el CUIL del trabajador, bueno, el nombre, el apellido, que eso lo vamos a tener a través también de la fotocopia del DNI que nos presenten, dónde habita actualmente. Si el domicilio que figura en el DNI no es el actual, se le pedirá un certificado de residencia. Se le preguntará, bueno, en el caso de que sea una persona mayor, si es jubilada o no, para poder categorizarla dentro de las modalidades que veníamos viendo.
Si tiene o cuenta con una cuenta bancaria abierta, en ese caso se le pedirá el CBU. Lo que sí es importante de que tener en cuenta que el alta lo vamos a realizar hasta un día anterior a la fecha de inicio del efectivo trabajo. Bien. Una vez que nosotros ingresamos a la opción de dar de alta al trabajador, se nos va a desplegar esta pantalla en donde, cargando el número de CUIL de la trabajadora, nos va a aparecer automáticamente el apellido y los nombres completos. O sea, si vemos acá, acá nos va a aparecer el CUIL de la trabajadora, los nombres que tenga y el apellido, y se le va a aparecer esta obra social, diríamos, que es la obra social destinada a las trabajadoras de casas particulares, que como dije anteriormente, la vamos a poder modificar en el caso de que quieran optar por otra. Va a aparecer la fecha de nacimiento. Vamos a tener que elegir si es una trabajadora que esté jubilada o no. Obviamente si estamos contratando a una persona mayor. El CBU es opcional, diríamos, si queremos cargarlos o no, dependiendo también si tiene cuenta bancaria la trabajadora. El número de teléfono también es un dato opcional, o sea que puede o no estar, lo mismo que el correo electrónico. Lo bueno del sistema de AFIP es que es muy fácil de completar porque es un paso a paso. Uno va completando los datos y nos va permitiendo pasar de una etapa a otra. No es complicado llenar los datos, sino que es importante que tengamos los datos completos al momento de hacerlo. Porque después la demora es nada, digamos, no lleva nada cargarlo y darlo de alta. Con respecto al domicilio, bueno, podemos ingresar el domicilio, o sea, tipearlo, o bien acá en esta parte se despliega, en esta ventanita se va a desplegar una serie de domicilios que podemos elegir si es que corresponde a la trabajadora. Y si no, se le ingresará en esta parte a la que tenga actualmente. Apretando siguiente, esta es en realidad la opción de que si nosotros ingresamos el domicilio, nos van a pedir estos datos. La provincia, la localidad, el código postal, la calle, el número, bueno, todos los datos referentes al domicilio donde reside la trabajadora, se va a tener que completar y una vez completados, bueno, este es más diríamos, de lo mismo, nos va a pedir ya directamente los datos del trabajo propiamente dicho. Nos va a pedir primero cuál es la categoría profesional a la que la vamos a encuadrar, que eran las 5 categorías que habíamos visto, que dependía obviamente de la actividad que vaya a desarrollar en nuestro hogar. Las horas que va a trabajar semanalmente, si son 12, menos de 12, entre 12 y 16 o más de 16. La modalidad de pago, si va a ser mensual o quincenal o semanal, dependiendo de lo que uno pacte con la trabajadora. Y la remuneración pactada va a estar dada por el monto que se establezca en la escala salarial vigente. Obviamente, si no trabaja la totalidad de la jornada, o sea, las 48 horas semanales, en este caso se colocará acá en remuneración pactada el monto proporcional que le corresponde a las horas efectivamente trabajadas. Bueno, acá está cortada la filmina, en realidad hablábamos de la modalidad del trabajo. La fecha de ingreso, bueno, acá iría la fecha en la que efectivamente va a empezar a prestar el servicio, que como dije, lo recomendable es hacerlo hasta un día antes de
de que comience con su tarea. Y bueno, generalmente ponemos que no es un trabajo temporal porque se presume que es un contrato de tiempo indeterminado. Luego, el dato de la dirección laboral, o sea, dónde va a prestar servicios esta trabajadora. Entonces acá tendríamos que poner, acá vamos a poner el domicilio del empleador, diríamos, dónde va a realizar efectivamente la prestación de servicios la trabajadora. Y todo es así, completar cada dato que nos va pidiendo e ir avanzando. Bien, a ver, acá, bueno, esto es más de lo que venía explicando, diríamos que, sino que se ve un poquito más grande, de los datos personales del trabajador, el CUIL, el nombre, el apellido, la obra social que se le asigna por efecto, que es la de los trabajadores de casas particulares, la fecha de nacimiento, si es jubilado o no, el CBU, etc. Ay, no sé por qué está repetido. Bien, acá, bueno, era lo que decía, este es un ejemplo de algo ya completado, digamos, es, por ejemplo, una trabajadora dentro de la categoría de tareas generales, para que realice prestaciones de tareas de limpieza, lavado, planchado, en una jornada de menos de 12 horas semanales, modalidad de pago semanal, porque, como había dicho anteriormente, el monto a tener en cuenta en cuanto a cantidad de horas, como referencia, son las 24. Entonces, si es de menos de 24, le corresponde un pago por horas, o sea que puede abonarse en forma semanal o quincenal, dependiendo de lo que se pacte con la trabajadora. Modalidad de trabajo, bueno, si es con retiro o sin retiro, y en el caso de que sea con retiro, si es para un único empleador, o sea, si trabaja para una sola persona o tiene 2 trabajos. Bien. El domicilio, bueno, es lo que yo había comentado anteriormente, que son todos los datos de dónde va a trabajar dónde va a prestar los servicios la trabajadora, más que nada también por la RT. Y habiendo completado todos estos datos, que es de una carga muy sencilla porque es seguir paso por paso, bueno, te felicita la FIP por haber dado de alta a un nuevo trabajador y te da la opción de, por un lado, de imprimir la constancia de alta, que eso es importante porque esta constancia de alta se imprime por duplicado, una queda para el empleador con firma del trabajador y la otra se le entrega al trabajador con firma del empleador, que es, bueno, es el medio de prueba del alta o de la registración de la trabajadora. Y por otro lado, a ver, le voy a mostrar primero cómo es la constancia del alta. A ver si se puede poner un poquito más grande. No. No se puede. No se ve muy bien acá la imagen, pero vendría a ser un resumen de los datos que hemos cargado. Están los datos del empleador, en donde figura el apellido y nombre, los datos del trabajador, también el apellido, nombre, fecha de la hora social, el lugar de trabajo, la categoría profesional a la cual pertenece, la modalidad de liquidación, si va a ser mensual, semanal, quincenal, la cantidad de horas que va a prestar semanalmente y la retribución pactada, diríamos que tiene que ver con la escala salarial vigente. Como ustedes pueden ver, acá la constancia, como les dije, se imprime por duplicado, uno va para el empleador y otro para el trabajador. Bueno, acá como a modo de acotación, diríamos, si uno está dando de alta a una trabajadora y por algún motivo quiere anular la misma, lo puede hacer dentro del mismo día.
Bien, después con respecto a la ART, al momento de dar de alta a la trabajadora, hay que hacer el pago de la ART, que como dije anteriormente, si uno quiere elegir una ART, debe dirigirse primero hasta las oficinas de la ORT para poder firmar el contrato e informar qué persona se está dando de alta, y si no, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo directamente de oficio y por sorteo te asigna una. La RT se paga al momento de dar el alta, a diferencia de los aportes y contribuciones de la jubilación y de la obra social, que habíamos dicho que se pagaba al mes siguiente de haberle dado el alta. Para pagar la RT se genera un volante electrónico de pago, y una vez generado, generalmente a las 24 horas ya aparece impactado el pago. Bien, después, una vez que hemos pagado, restaría, bueno, que transcurre el tiempo de trabajo, el mes. Si se le dio de alta el primer día del mes a la trabajadora, restaría que, bueno, que concluya el mes de trabajo y se generaría el recibo de sueldos. Para poder generar el recibo de sueldos, volvemos a entrar, diríamos, a la misma aplicación o al mismo servicio de casas particulares, del personal de casas particulares, y lo que hacemos es elegir la opción de generar recibo de sueldo. Acá donde generamos el recibo de sueldo y vamos completando, diríamos, los datos que nos piden, como ser el periodo que estamos liquidando. Ahí te dice, bueno, te pide la fecha desde y hasta, que generalmente ponemos, si ingresó el primero del mes, será el primero, por decir, de agosto del 2021, hasta el 31 de agosto del 2021. La modalidad de pago, si es mensual, si es quincenal, si es semanal. La remuneración, que al momento en que nosotros dimos el alta, esto va a aparecer por defecto, diríamos, ya va a estar previamente cargada. Y las horas trabajadas, se refiere, bueno, si trabaja en una jornada de menos de 12 horas, entre 12 y 16 o más de 16 horas. Bien, en el recibo de sueldos, que lo vamos a ver a continuación, acá. En el recibo de sueldo, nosotros cuando lo estamos cargando, lo que nos pide es que ingresemos estos datos, como ser el básico, el SAC cuando correspondiere, diríamos, si estamos en junio o en diciembre, agregamos el importe del SAC, que es el 50% de la mejor remuneración que se haya percibido durante el semestre, vacaciones si es que correspondiesen, que se liquidan de acuerdo a lo que comenté anteriormente, y también tenemos otras opciones para agregar que estarían relacionadas con gratificaciones, con viáticos y con el descuento por aportes a la obra social. Por lo que yo había explicado anteriormente, el aporte queda a cargo del trabajador. Entonces, en el recibo de sueldos, al momento de cargarlo, vamos a tener que cargar manualmente el importe vigente del aporte a la obra social, que actualmente es de 1.408,87. O sea, este es un recibo de una empleada que trabaja en forma mensual, prestando el servicio de asistencia y cuidado de personas, con una modalidad de trabajo con retiro para un mismo y único empleador, y trabaja 16 horas o más. Acá, bueno, es sencillo, digamos, el recibo pero a lo que voy es que nosotros acá en el detalle de la remuneración, cuando entremos al sistema, nos va a pedir que carguemos si es que hay gratificaciones,
si hay viáticos, si hay vacaciones otorgadas, el SAC cuando correspondiese, y este descuento de aporte de obra social, que solito el sistema lo resta y te da el total a pagar, el total neto que se le debe entregar a la trabajadora. Hay personas o empleadores que pagan los viáticos y están referidos al pago del transporte, diríamos. Entonces, en ese caso, se va a discriminar acá en una fila, que va a decir viáticos, y que obviamente al momento de, si hubiera alguna extinción del contrato laboral, se lo va a tener en cuenta al momento para el cálculo de la indemnización. Y en observaciones generalmente se pone, bueno, el horario de trabajo, se pone si, bueno, diríamos, la cantidad de horas trabajadas semanalmente, por más que acá en la parte de arriba figura, generalmente lo agregan también acá en observaciones. También cuando hay incrementos previstos de sueldos, también se coloca diríamos, la leyenda de que se está abonando el incremento de acuerdo a las escalas salariales vigentes, o bien cuando se le otorgan las vacaciones también se coloca el detalle de desde qué día hasta qué fecha se tomó las vacaciones. O sea, en observaciones, diríamos, es amplio la posibilidad de poder completar algún dato referente a lo que ha sucedido durante el mes trabajado. Y, a ver, no sé, no me acuerdo quién me preguntó el tema de la obra social. Esta obra social, Andar Viajantes Vendedores, por ejemplo, está aceptando actualmente trabajadores de casas particulares, y me comentaron que le están prestando adecuadamente las prestaciones de salud. Lo digo para que lo tengan en cuenta. Por lo que hablábamos de que son pocas las obras sociales que están aceptando a los trabajadores de casas particulares. Bien, y después con respecto a la remuneración en sí, digamos, a lo que hace al recibo de sueldo, el recibo de sueldo se va a entregar, se imprime por duplicado, uno se le entrega al trabajador con firma del empleador y el otro se lo queda al empleador con la firma del trabajador. Y además digamos, del recibo de sueldo, se va a entregar el pago de los aportes y contribuciones que se hacen en el mes, que estos, bueno, se realizan o tienen fecha límite hasta el 10 de cada mes. Entonces, a la trabajadora se le va a entregar el recibo de sueldo más el comprobante de pago de esos aportes y contribuciones, que se pueden hacer mediante volante electrónico de pago o bien a través del formulario 102, en donde, bueno, se paga a través de un pago fácil o un Rapipago. Después, bueno, con respecto al plazo para pagar las remuneraciones, la ley establece que hasta el día 4 se deben pagar las remuneraciones en caso de que la trabajadora tenga una modalidad de liquidación mensual, y al finalizar la semana o la quincena, dependiendo de lo que se establezca o se pacte, en el caso de las trabajadoras que prestan servicios por hora. Después, perdón, se me salió. Bueno, volviendo al recibo. No sé si quieren que les explique algo referente a este tema de la liquidación de haberes.
algo que no les haya quedado claro. A ver, voy a dejar de compartir para poder verlos. Bueno, no sé, espero haber sido clara. Aquí preguntan cómo sería el trabajo práctico, contadora. El trabajo práctico en realidad va a ser muy sencillo, va a ser de manera grupal, hasta 5 integrantes, y como para que vayan pensando con quién pueden reunirse también en forma virtual, obviamente. Y consiste en varios puntos, en realidad son 5, para que puedan generar el recibo de sueldos, hacer diríamos, la imitación de generar el BEP, y en el caso de algunos temas particulares, el formulario 575, que el que habíamos hablado, que era para abonar las diferencias o cuando quieren adherir a familiares a la obra social. Así que es muy sencillo, el trabajo práctico es simplemente para que les quede a ustedes claro las diferentes situaciones que se puede ir dando dependiendo de las condiciones que se establezca o que se pacte con la trabajadora, y para que puedan entenderlo mejor para aquellos que por primera vez escuchan de este régimen o que, bueno, habían escuchado pero que no lo habían conocido todavía. Bueno, ¿alguien más quiere hacer preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Nadie? Contadora, ¿vos ya terminaste entonces? Sí, eso sería todo por hoy. Bien. Cualquier cosa, bueno, me preguntan mañana si tienen alguna duda, y mañana arrancaríamos con el tema de los convenios de corresponsabilidad gremial, y específicamente con el de la actividad tabacalera, que es muy, diríamos, muy importante conocerlo por ser una actividad altamente productiva acá en la provincia, y vamos a contar con la presencia del contador Esteban García, que, bueno, él se desempeñó años atrás como gerente de la Cámara de Tabaco, y nos va a contar un poco la experiencia de estos convenios de corresponsabilidad gremial en la actividad del tabaco, y los beneficios, diríamos, que ha generado. Ahí alguien hizo una pregunta, no terminé de leerla. ¿Puede activar el micrófono, por favor, así la formula? Creo que decía qué documentación hay que presentar en ANSES para jubilar. Sí. Buenas tardes. ¿Qué documentación debería presentar la persona que la empleada, la trabajadora, cuando sea el momento de jubilarse? ¿Qué documentación presenta en ANSES? Tienen que presentar, diríamos, el certificado de trabajo que el empleador tiene que emitirlo, y obviamente si le piden los recibos de sueldos y los formularios 102, también tengo entendido que obviamente si se lo solicitan, deberían adjuntarlo, pero si no, entiendo que sería con el certificado de trabajo. Profesora, ¿con qué formulario se pagan los intereses? Cuando se hace SICAM del servicio doméstico, siempre salen intereses de 2 pesos, 3 pesos, del 2013, 2014, 2015. ¿Con qué formulario se paga esos intereses? Tengo entendido que también con el 575.
hay una 570. opción, sí. Igual, bueno, yo voy a ahora anotar todas las consultas para poder evacuarlas en el día de mañana. Y ya se lo respondo en forma completa, diríamos. Bueno, gracias. Disculpen, yo Mañana- también quería consultar. Sí. Adelante. Lo que, sí, a mí me pasó algo particular, digamos, que tengo a mi mamá que se quiere jubilar y ella tiene aportes como ama de casa, y como con esto de los nuevos hijos, yo fui al ANSES justamente ayer con ella y me dicen que como es un poco el tiempo y como que le alcanzan con el tema de los hijos, me dice que tiene que revertir esos aportes, que vea un contador para que haga eso. Yo la verdad soy estudiante, recién estoy aprendiendo, digamos, también el número, no sé qué quiso decirme con revertir los aportes de ama de casa. Todos los aportes que tiene un año nada más de aporte y me dice que tiene que revertir en el AFIP. Yo creo que lo tiene que renunciar. Como prescribir, los entiendo por el artículo y sacarlos del SICAM, que quede limpio directamente, eso es lo que yo entiendo. Ah, bien. Gracias. No le había entendido a la chica que me explicó porque fue muy rápido y no me dio, ni tampoco nos dio oportunidad de preguntar más. Generalmente cuando tiene un año, por ejemplo, el servicio doméstico y aparece en el SICAM es porque lo tiene la persona. ¿Qué es lo que pasa? Que lo tiene pagado los aportes extemporáneamente, entonces le aparecen todos con intereses. Y el ANSES no te toma o ve a través del SICAM que tienen intereses y no le inician el expediente. ¿Qué significa? Que tiene que estar en cero todo para que le inicien. Si tiene un año de servicio doméstico, es muy posible que está pagado, pero está pagado en fuera de término. Entonces tiene intereses y no va a avanzar, no le va a iniciar un expediente si no paga todos esos intereses, que son pocos, a veces 50, 200, 500, 300 pesos. Si, mientras más alto sea el monto, va a ser del 2010, 2009, 2008. Pero si tiene un año, es importante, pero tiene que pagar todos los intereses que han generado los pagos fuera de término. Ah, bien. Creo, ¿no? Bueno, si no, no le aparece directamente el año ese. Yo la verdad es de SICAM, no, cero, no lo ejerzo, diríamos, a esa especialidad, pero voy a tratar de averiguarles para ver si podemos evacuar esas dudas. Gracias, profesora. Pero gracias por tu aporte, Mauricio. Muy útil. Y también Cintia. Muchas gracias. Bueno, mañana el encuentro, ¿a qué hora es? Mañana el encuentro a las 9 de la mañana. Bueno. Así que, bueno, los espero para que veamos el tema de corresponsabilidad gremial. Y como les digo, vamos a contar con la presencia del contador Esteban García, que nos va a contar su experiencia con estos convenios en la actividad tabacalera. Bueno, perfecto. Nos encontramos mañana entonces. Bueno. Voy a detener la grabación antes que Agustín me ahorque. Sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Listo. A todos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Gracias, contadora. Gracias. Nos vemos mañana.